Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Javier Bustamante. El día de hoy les vamos a presentar sobre lo que es el muestreo, en el cual vamos a entablar los siguientes temas, como son la descripción del lugar escogido, en cuanto hablaremos a lo que es su ubicación, las condiciones climáticas del lugar y la geomorfología del lugar. Una vez establecido esto, hablaremos sobre los tipos de muestreos que existen en cuanto a flora y fauna. Tomaremos como ejemplo unos cuantos y los describiremos. A continuación, describiremos la metodología para establecer una parcela aplicando uno de los muestreos, con una ejemplificación en un video. Luego de esto estableceremos lo que son una breve descripción de los índices de biodiversidad, en el cual aplicaremos también uno de los índices en cuanto a la ejemplificación anterior. Y como por último, responderemos la siguiente pregunta, que es ¿cómo y por qué se debería conservar una especie que se haya visto en el lugar? Una vez dicho esto, empezaremos con el primer tema, que es la descripción del lugar escogido. Bueno, en cuanto a descripción del lugar, empezaremos hablando sobre la ubicación. En este caso, el lugar de estudio se encuentra ubicado en la en la provincia de Sucumbíos, Cantón La Guardia, específicamente en la parroquia de Ureno, a unos 2 kilómetros aproximadamente del poblado. El lugar de estudio es una finca de aproximadamente 5,66 hectáreas. Sus suelos son normalmente usados para el cultivo y para el pastoreo de ganado, además de que se ha aprovechado algunos bosques maderables para construcción de hábitats para las personas, o ya sea para corrales y para cercas, por lo cual se ha talado lo que es la mayoría del bosque del lugar. Una vez dicho eso, también hablaremos sobre lo que son las condiciones climáticas. En la Guagrio, los veranos son cortos, cálidos, bochornosos y mayormente nublados. En los inviernos es algo similar, son cortos, calurosos, opresivos y parcialmente nublados, y está mojado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía entre unos 20 a 31 grados centígrados, y es muy raro que baje a menos de 19 grados centígrados o que supere los 34 grados centígrados. La temporada más calurosa en la Guardia dura aproximadamente 1,7 meses y va desde el 23 de agosto al 12 de octubre. Y la temperatura máxima promedia diariamente entre unos 30 grados centígrados, además de que el mes más cálido del año en la Guardia es febrero, con una temperatura máxima en promedio de unos 30 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. En cuanto a lo que es la nubosidad, en la Guagrio el promedio de porcentaje del cielo cubierto con nubes varía considerablemente en el transcurso del año. La parte más despejada del año comienza aproximadamente el 23 de mayo y dura 4,6 meses. Se termina aproximadamente el 11 de octubre. En cambio, el mes más despejado del año en la Guagrio es agosto, durante el cual en promedio el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 49% del tiempo. La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 11 de octubre y dura 7,4 meses y se termina aproximadamente por el 23 de mayo. El mes más nublado del año en la Guario es marzo, durante el cual en promedio el cielo está nublado o mayormente nublado el 83% del tiempo. Como podemos ver en la tabla, el 83% del tiempo está más nublado. También hablaremos sobre lo que es la precipitación en el lugar. Un día mojado es un día con por lo menos un milímetro de líquido, precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en la Guagrio varía durante el año. La temporada más mojada dura aproximadamente unos 8,4 meses, es decir, aproximadamente desde el 3 de octubre al 14 de junio. Una probabilidad de más del 49% de que cierto día será un día mojado. Un mes con más días mojados en la Guagrio es abril, con un promedio de 17,4 días, podemos ver en la tabla, con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temperatura más seca, en cambio, dura aproximadamente 3,6 meses, y esta va desde el 14 de junio
al 3 de octubre. El mes con menos días mojados en la Guagrio es agosto, con un promedio de 12,2 días, con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una combinación de los dos. El mes con más días con solo lluvia en la Guagrio es abril, con un promedio de 17,4 días en promedio de esta. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, nada de nieve ni combinación de ambas, con una probabilidad máxima del 60% el 24 de abril. Esto en cuanto a lo que es precipitación. En cambio, ahora en el caso de la humedad, en la Guagrio la humedad es parcialmente leve, se puede notar la humedad, los cambios de humedad en la Guagrio. El periodo más húmedo del año dura unos 9,9 meses, desde el 14 de septiembre al 10 de julio, y durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, muy bochornoso, opresivo e inclusive puede llegar a ser insoportable, por lo menos durante el 77% del tiempo. El mes con más días bochornosos en la Guagrio es diciembre, con 30,3 días bochornosos o peor. Esto lo podemos sentir todas las personas que vivimos aquí en la ciudad de La Guagrio, debido a que esto fue tan solo el mes pasado. Se pudo sentir unos días muy bochornosos, debido a que este video está siendo grabado el 1 de enero, perdón, en enero. El mes pasado fue el mes que realmente se sienten temperaturas inclusive llegar a ser insoportables. Es por eso que se puede sentir esto. Y el mes con menos días de bochornos es en La Guagrio, en agosto, con 21,8 días bochornosos, y puede variar un poco a llegar a ser insoportable también. Ahora, en cuanto a viento, en esta sección trataremos sobre el vector viento que media por hora el área ancha, en velocidad y dirección a 10 metros sobre el suelo. El viento es de cierta ubicación, depende de gran medida de la topografía del del lugar y otros factores. Y la velocidad instantánea y dirección del viento varía más ampliamente en los promedios por hora. La velocidad promedio del viento por año en la Guagrio, esta no varía considerablemente, igual que la humedad. Como podemos verificar en la gráfica, en la tabla, varía levemente la velocidad del viento. Aún así, la velocidad promedio o viento por hora en la Guagrio, como les dije, no varía considerablemente durante el año y permanece en un margen de más o menos 0,2 km por hora a 2,8 km por hora. La dirección predomina, promedio por hora del viento varía durante el año. El año con más frecuencia viene, el viento con más frecuencia viene desde el oeste durante aproximadamente 5,3 meses, desde el 7 de abril hasta el 16 de septiembre, con un porcentaje máximo del 50% el 18 de junio. El viento con más frecuencia viene del este, durante 6,7 meses, del 16 de septiembre al 7 de abril, con un porcentaje máximo del 50% el 1 de enero. Entonces, hablando una vez haber visto lo que es las condiciones climáticas, pasaremos a ver sobre lo que es la geomorfología del lugar. En este caso, el área de estudio se ubica en el paisaje denominado Cuenca Amazónica Baja, plana y pantanosa, donde se destacan los paisajes de colinas muy bajas, paisajes coluvio-aluvial reciente, paisajes de superficie de cono de esparcimiento, donde los suelos se han desarrollado a partir de materiales detríticos de granulometría fina de origen sedimentario. En este lugar, en los tiempos de invierno, tiende a tornarse extremadamente caudaloso, incrementando el nivel del agua y comprometiendo lo que son las infraestructuras aledañas. Aquí las lluvias cuando se vuelven extensas, lo normal es que existen inundaciones, provocando pérdidas materiales para muchos de los habitantes. Muy bien, una vez hemos visto lo que son la descripción del lugar de estudio, como les comenté, el siguiente tema va a ser lo que es la descripción, los tipos de muestreo en cuanto a flora y fauna. En cuanto a flora, es decir, un muestreo de vegetación, se puede realizar para obtener información sobre la flora de una zona sin tener que analizarlo en su totalidad, sin extendernos a todo el área. Tenemos que hacer
especial atención a la hora de elegir la metodología de muestreo, ya que el éxito de nuestro estudio depende de ello. El diseño de muestreo de vegetación debe realizarse en función a los objetivos del estudio, las características de la vegetación y los métodos de análisis de datos que utilizan en el estudio. También depende mucho de lo que es el tipo, el número y el tamaño de las especies y de nuestro presupuesto o del presupuesto de la investigación. Empezaremos hablando sobre lo que son algunos ejemplos de tipos de muestreo de flora. En este caso, el transecto. Este tipo de muestreo es un método rápido y aporta una gran heterozigosidad. Consiste en un rectángulo dentro de la zona de estudio donde se miden diferentes parámetros. Las dimensiones de transectos varían en función del tipo de vegetación y de los parámetros que quieren medirse. Como podemos ver en la gráfica, depende de lo que queramos estudiar, es el tamaño del transecto. Continuamos hablando de lo que son los cuadrantes. Este método es el más utilizado y se obtiene muestreos más homogéneos. Consiste en colocar un cuadrado sobre la vegetación para medir la distancia, cobertura y frecuencia de las plantas. El tamaño del cuadrante depende inversamente de la facilidad y velocidad de muestreo y del tipo de planta y su densidad, como puedes ver en la imagen. Por último, hablaremos sobre el muestreo de fitosociológicos. Con este método podemos tener las especies dominantes a través de la cobertura. Primero hay que buscar zonas homogéneas e identificar las especies existentes. Luego estas se deben identificar la especie dominante. Además, en cada parcela se debe identificar una característica geomorfológica o climática que permita agrupar las parcelas. Por último, se nombra cada grupo según la especie dominante y las características de la asociación. Como podemos ver en la gráfica. Además, tenemos que tener en cuenta que para cualquier tipo de muestreo, para que este sea representativo, se debe utilizar el mayor número de réplicas posibles. Y para conocer el mayor número de réplicas necesarias, se utilizan modelos matemáticos. Pero en la mayoría de ocasiones puede llegar a ser condicionado este número de réplicas por el presupuesto que tiene nuestra investigación. Es así. Entonces, también tenemos los tipos de monitoreo. En el caso de fauna, que es conteo por puntos. En este caso, el método de conteo por puntos consiste en que el observador permanece durante 10 minutos en un punto fijo, registrando todas las especies ya sea de aves o de la especie que desea estudiar, oídas u observadas en un transcurso de tiempo, en este caso unos 10 minutos. Los conteos se deben realizar desde sitios elevados y cercanos al punto de conteo. El observador debe acceder al punto de conteo causando la mínima perturbación posible en el área, ya que si causamos una perturbación un poco alta, los especímenes no se van a acercar y nuestro conteo se verá afectado. Como podemos ver en la imagen, en la primera imagen, lo recomendable es que se sitúe en un punto alto y cerca del punto de conteo para poder observar o escuchar las especies y poder contabilizarlas. En el caso de transectos, este método es útil para realizar un inventario completo de mamíferos. Consiste en instalar o mantener activo cada día un mínimo de 4 transectos de trampas, cada uno de ellos con 30 estaciones de trampas, separadas entre ellas cada 10 o 15 metros aproximadamente. A lo largo de una distancia mínima de unos 300 metros durante la instalación del transecto, cada estación de trampa debe tener una trampa golpe y una trampa de caja, colocando dentro de un radio B. Es necesario que se utilicen transectos con trampas de caja y golpe por cada estación en sitios secos y abiertos o con poca vegetación. Y por último, el caso de fototrampeo. Esta es una técnica empleada para realizar conteos, vigilancias o control de fauna, generalmente también en mamíferos. Es un área que a través de un monitoreo a lo largo de un tiempo determinado. Esto consiste básicamente en la instalación de cámaras con sensores de movimiento que se activan cuando el animal se aproxima. Como pueden ver en la tercera imagen, se instala en un punto deseado donde se va a realizar el muestreo. En este caso, las cámaras tienen detectores de movimiento. Cuando el animal se acerca a la cámara, al área que tiene determinada el movimiento de la cámara, esta se enciende y empieza a tomar fotografías y a su vez videos. Y bueno,
Una vez establecido lo que son algunos ejemplos de tipos de muestreo en caso a flora y fauna, a continuación vamos a dar una ejemplificación de muestreo en campo, específicamente del muestreo de flora en cuanto a cuadrantes. Para ello se precisan de los siguientes materiales: estacas para delimitar el área de estudio, una piola para delimitar los cuadrantes dentro del área de estudio, una cinta métrica para medir el tamaño de este cuadrante y de los cuadrantes, perdón, en este caso un dispositivo móvil para en cuestiones de grabar y para el GPS y la localización del lugar. Y por último, un cuaderno y un lápiz para anotación de los datos que se quieran en el estudio. Una vez entablados los materiales, a continuación veremos el video de cómo se debe realizar el muestreo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Javier Bustamante, estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. El día de hoy vamos a hacer lo que es un muestreo de flora, en el cual vamos a usar el método por cuadrantes para medir la abundancia que existe de leche. Una vez definido el lugar de estudio, se procedió a lo que es la delimitación del cuadrante utilizando las estacas, en lo cual se decidió optar por un cuadrante de 2x2 en total de 4 metros cuadrados. Una vez definido lo que son los 2 metros cuadrados, se procedió a lo que es realizar unos cuadrantes dentro de los 2 metros cuadrados, en los cuales se dividieron de lo que es con unas medidas de 40 centímetros por 40 centímetros. Una vez realizado el cuadrante, se procedió a lo que es la realización del conteo de las especies. En esta ocasión, por motivos de la lluvia, no se pudo hacer las anotaciones en lo que es en la libreta de campo, pero se lo realizó en un dispositivo móvil en un bloc de notas.
Muy bien. Como final tenemos que quedó el siguiente cuadrante de las medidas de 2 metros por 2 metros, un total de 4 metros cuadrados y subdivide en pequeños cuadrantes de 40 centímetros por 40. Luego del conteo que se hizo de los individuos en el área, se determinó usar letras para identificar cada cuadrante. Entonces, aquí podemos observar cuántos individuos se obtuvo por cada cuadrante. Estos datos van a servir para determinar lo que es la densidad de la muestra, la densidad total y lo que vendría a ser la abundancia. Bueno, como acabamos de ver en el video, el muestreo por cuadrantes no es muy complicado de realizar. A continuación vamos a hablar sobre lo que son los índices de biodiversidad. Se sabe que los índices de biodiversidad expresan lo que es el número de especies y abundancias relativas de las mismas en una comunidad. El índice de diversidad se calcula a través de expresiones matemáticas que relacionan el número de especies de una comunidad y los valores de importancia tales como números, biomasa, productividad, entre otras cosas. Principalmente empezaremos hablando sobre los 3 índices de diversidad, que son índice de Shannon, índice de Simpson y índice de Margalef. En este caso, el índice de Shannon, o el índice de Shannon-Weaver o de Shannon-Wiener, se usa en ecología u otras ciencias similares para medir la biodiversidad específica. Este índice se representa normalmente como la H, como podemos ver en la fórmula, y se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturalmente varía entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3. Valores inferiores a 2 se considera que existe una muy baja diversidad y superiores a 3 son considerados con alta diversidad de especies. No tiene límite superior o en todo caso lo de la base del logaritmo que se utilice. Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y arrecifes de coral. Los menores las zonas desérticas. Las ventajas de un índice de este tipo es que no es necesario identificar las especies presentes. Basta con poder distinguir unas de otras para realizar el recuento de individuos de cada una de ellas y el recuento total. En este caso, la fórmula del índice de Shannon es la siguiente, la que podemos ver en esta gráfica, en donde sabemos que la S es el número de especies, la riqueza de especies, PI la proporción de individuos de la especie respecto al total de individuos, es decir, la abundancia relativa de la especie, el NI es el número de individuos de la especie, y por último el AN es el número total de individuos de todas las especies. De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio, es decir, la riqueza de especies, y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies. En pocas palabras, la abundancia. En cuanto al índice de Shannon, el índice de diversidad de Simpson, también conocido como índice de diversidad de especies o índice de dominancia, es uno de los parámetros que nos permite medir la riqueza de organismos en el lugar de estudio. En ecología es también usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies presentes en este hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que 2 individuos dentro de un hábitat seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. Es decir, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad, existe una mayor probabilidad de dominancia de esta especie y de una población. Y cuanto más se acerca el valor de este índice a 0, mayor es la diversidad que existe en ese hábitat. En este caso, la forma del índice de Simpson, como podemos ver, es la consiguiente, en donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes o las unidades por unidades cuadradas y N es el número de ejemplares por especie. El índice de Simpson fue propuesta por el británico Edward H. Simpson en la revista de Nature en 1949. Y por último, veremos lo que es el índice de Margalef. En este caso es una medida utilizada en ecología para estimar la biodiversidad de una comunidad con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del número de individuos existentes de la muestra que vamos a analizar. El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo español Romanov Margalef y tiene la siguiente expresión, donde la I es la diversidad específica, S es el número de especies presentes, N es el número total de individuos encontrados pertenecientes a todas las especies, y la notación LN denota el logaritmo de
de neperino de un número. El mínimo valor que se puede optar es 0 y ocurre cuando solo existe una especie en la muestra. Y el máximo valor es de 5, por lo cual esto sucede cuando hay números relativamente grandes de especies. Muy bien, una vez establecido lo que son los índices de diversidad, a continuación veremos un ejemplo de utilización de lo que es estos índices en el ejemplo que vimos anteriormente de lo que es el método por cuadrantes, en el video que veremos a continuación. Muy bien, una vez hecho el muestreo, aquí tenemos lo que es la tabla, como antes lo mencionamos, con los datos obtenidos. Recuerden que es importante poner lo que es una letra que identifique lo que son los cuadrantes de esta muestra. Muy bien, para la determinación de lo que es densidad de la muestra y densidad total para luego obtener lo que es la abundancia, hemos decidido tomar 10 de estos cuadrantes, que son los siguientes que tenemos marcados de amarillo aleatoriamente, para no tener lo que es una muestra un poco sesgada. Muy bien, aquí ya tenemos pasado lo que son los datos. En este caso les cambié por números las parcelas. Y aquí tenemos, primeramente promediamos lo que es el número de individuos que encontramos. En este caso, sacamos el promedio de las 10 parcelas que hemos escogido. Tenemos un promedio de 11.1 individuos por parcela. En cambio, para sacar lo que es el número acumulado, simplemente en el primer caso, sacamos un total de que es de 9, en el segundo, sumamos lo que es el siguiente número de individuos con el anterior resultado. Como su mismo nombre lo dice, es acumulado. Y este resultado simplemente lo igualamos con el resto. Muy bien. Ahora, para la densidad acumulada. Simplemente para la densidad acumulada, lo que hacemos es dividir lo que es el número de acumulado sobre las parcelas. En este caso, de esta forma, y tenemos el número acumulado. Simplemente seleccionamos todas las casillas para que nos realice el mismo procedimiento. En este caso, recuerden que el número de densidad acumulada debe ser igual al promedio. Muy bien. Ahora, los datos que necesitamos son estos: las parcelas y densidad de columnas. Con estos podemos generar lo que es una gráfica que nos va a ayudar para la interpretación. Elegimos nuestros datos, elegimos lo que son una gráfica por dispersión con líneas suavizadas, y aquí tenemos nuestra gráfica. En este caso podemos ver que tenemos ligeramente equilibrada la línea. Esto nos quiere decir, mejor dicho, esta gráfica nos ayuda a determinar lo que es cuántas parcelas necesitamos para el muestreo, es decir, cuántas parcelas se necesitarían para tener una muestra óptima. ¿Y esto cómo se determina? Se determina viendo en dónde se estabiliza la curva. En este caso podemos ver más o menos una estabilización un poco inclinada, pero más regular a partir de las 6 muestras. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos una curva menos estabilizada? Simplemente tendríamos que elegir más datos para tratar de que la curva sea más estabilizada. Recuerden que cuando la línea o la curva esté en mayor estabilización, sería el número óptimo de parcelas que se necesitarían para nuestro muestreo. En este caso podemos ver que a partir de lo que son 6 parcelas podríamos tener una muestra óptima. Muy bien, entonces estamos bien hasta aquí. Entonces, ahora la densidad de la muestra, en este caso sería lo que es la densidad acumulada. Tendríamos igual a esto. Igualmente, asumiendo que tenemos densidad de la muestra, como podemos ver, de partir de 6 muestras en adelante, de 6 parcelas muestreadas, tenemos una muestra óptima, así que podemos decir que tenemos densidad total de igual manera. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos lo que es densidad total, podemos determinar la abundancia de esta especie. Para esto simplemente hacemos lo que es una multiplicación con la densidad total por los metros cuadrados de nuestro
de nuestro muestreo. En este caso, como se lo mencionó antes, se hizo un cuadrante de 2 por 2 en el que tenemos 4 metros cuadrados. En este caso, la densidad total por 4 metros cuadrados. Entonces podemos ver que tenemos un total de 44.4 de abundancia. Esto nos quiere decir que existe una gran abundancia. ¿Cómo lo podemos ver observar en las imágenes? Muy bien. En pocas palabras, como conclusiones, lo que nos da a entender es que tenemos una gran abundancia de lo que es esta especie de lecho. Como se pueden ver en las grabaciones en el momento, se encuentra una gran cantidad de estos individuos. Esta información nos podría ayudar a extrapolarla. Podríamos obtener unas aproximaciones de cuántos individuos encontramos en total. Muy bien. Como pudimos observar, el cálculo de lo que son índices no es nada complicado en cuanto sepamos lo que es teoría y la aplicación. Un poco complicado nos puede resultar lo que es la interpretación, pero si sabemos teoría nos irá muy bien. Y ahora, como último tema, acerca de la conservación, es responder la pregunta: ¿cómo y por qué se debería conservar una especie vista en el lugar de estudio? En este caso se eligió la especie del helecho, ya que fue la principal especie en el estudio. En el caso de por qué se debería conservar esta especie, eso es debido a que juegan un rol ecológico muy importante en los ecosistemas, ya que son colonizadores de zonas que han sufrido disturbios. Como sabemos, en esta finca existe lo que es la agricultura y tala de árboles. Y estos helechos ayudan en lo que es la modificación de los ciclos en cuanto al nitrógeno y fósforo y otros elementos, además de que interactúan con animales e insectos herbívoros y compiten con otras plantas. Además, estas plantas tienen un enorme potencial ornamental, además de que en algunos países son comestibles, sobre todo las frondas jóvenes y en parte central de los rizomas. Es por esto que se debería conservar esta especie en este lugar, ya que por los monocultivos que existen en el lugar, se fumigan diferentes herbicidas para erradicarlos, debido a que necesitan más área de cultivo. A veces el área que tienen no es suficiente, requieren expandir los monocultivos y por eso se eliminan estos tipos de especies. Además de que esta especie es muy susceptible frente a las plagas que atraen los cultivos. El cómo se debería conservar de una forma de que no afecte la economía del agrónomo, ya que no podemos decir que ya está bien, vamos a cuidar esta planta, vamos a expandir su área de crecimiento, es decir, quitar los cultivos y hacer que esta planta prospere en esa área. Pero esto nos llevaría a que el agrónomo tenga pérdidas económicas, por lo cual se busca la mejor forma de establecer una conservación, estableciendo un área designada como zona de amortiguamiento y rodeada del área de cultivo con vegetación para que así no se vea afectada por otras especies, por la alta demanda de nutrientes que también llevan estos monocultivos, además de tratar de minimizar el uso de agroquímicos y optar por el uso de abonos orgánicos en sí, como por ejemplo el compostaje. Entonces así tendríamos una mejor uso del suelo, además de que estaríamos tratando de disminuir la contaminación en el mismo. Y bien, como hemos visto, el monitoreo o muestreo es algo no muy complicado. Basta con seguir las normas y establecernos una guía en la cual seguir al pie de la letra y todo el monitoreo será correctamente como deseamos. Vemos que es muy importante, cada planta tiene un rol importante, cada animal también tiene un rol importante en la naturaleza. Es por eso que se deben conservar todos y tratar de reducir el daño que hemos causado al ecosistema. Una vez dicho esto, agradezco su atención prestada y esto es todo por esta ocasión. Muchas gracias.